Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habíamos quedado en que íbamos a comentar hoy la segunda parte de este evangelio que leímos, del evangelio que leímos la clase pasada, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es lo que comentamos brevemente, bueno, la clase pasada. Y el segundo, dice Jesús, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Entonces, amarás al prójimo como a ti mismo. Y en otro pasaje el Señor dice: amarás al prójimo como yo les he amado. Y pone todavía más alta más alto el ejemplo o el nivel al que tiene que llegar ese amor, ¿ya? Entonces, es mucho, como te decía, lo que podemos decir, porque realmente es la virtud principal, el tema principal del cristianismo. O sea, es la esencia del cristianismo, donde nos tienen que reconocer como cristianos, es en el amor a Dios y al prójimo que tenemos, ¿ya? Y decíamos en la clase pasada qué es el amor, ¿verdad? Es la permanente voluntad de entregarse de manera libre, sacrificada y desinteresada, decíamos, ¿verdad? También creo que dijimos, pero remarco ahora en esta clase, que el amar es buscar el bien del otro. Si no dijimos, esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, es la forma de amar que tenemos, ¿verdad? El servicio que decíamos, que es una forma cuajada del querer amar, ¿verdad? O sea, que quiero amar y cuando sirvo a los demás, entonces ahí manifiesto ese amor, ¿verdad? Amar es buscar el bien del otro, siempre. Y remarcado el siempre. No solo cuando me cae bien la persona, no solo cuando es mi amigo, no solo cuando me corresponde, ¿verdad? No solo cuando lo siento, ¿verdad? Cuando siento el gusto, la necesidad o lo que sea, sino viendo la necesidad del otro, no mi necesidad, ¿verdad? Y lo contrario de amar es la indiferencia, o el egoísmo. No es tanto el odio, que a veces decimos, contrario al amor, el odio. Es el egoísmo, la indiferencia. El me da igual lo que le pase, me da igual lo que haga, porque a mí no me afecta, ¿verdad? Y realmente me afecta, porque estamos conectados, somos hijas de Dios, hijos de Dios, y por eso es muy importante ese amor al prójimo, que tiene que crecer, ¿verdad? Creo que decíamos, que estamos en la tierra para hacernos capaces de amar, para ejercitarnos en el amor, dicho en otras palabras, y llegar a amar como Dios ama. Y no vamos a llegar a su capacidad de amar, ¿verdad? Pero sí a su estilo de amor, cómo ama. Y el amor en sí mismo es natural, ¿verdad? Pero sobrenatural se convierte con la caridad, con el don que Dios nos hace, nos regala. Nos regala a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, de la confesión, por ejemplo. Y acá, bueno, entonces ese amor Dios nos regala,
Nos regala porque es lo único que nos hace felices realmente es amar. No tanto ser amados, que es una consecuencia normalmente, ¿verdad? Que también da cierta felicidad. Pero lo que realmente nos realiza y nos hace felices, y sobre todo agradamos a Dios, es el que amemos al prójimo, el que hagamos actos de amor. Y la caridad es un don de Dios, te decía, que nos permite amar en medida superior a nuestras posibilidades humanas. Porque nosotros podemos poco, somos egoístas de nacimiento, ¿verdad? Soberbios, egoístas, tenemos los 7 pecados capitales, todos, ¿verdad? La base de esos pecados, que son 7, ¿verdad? Y uno de ellos es justamente la soberbia, ¿verdad? La soberbia, el creerse muy importantes, el creerse mejor que los demás, el creerse, bueno, hay realidades, ¿verdad? De repente puedo ser mejor que otras personas, pero hay otras personas que son mejores que yo, ¿verdad? Entonces no es cuestión de compararnos, ¿verdad? La caridad es amar como Dios. Y eso es lo que nos hace semejantes a Dios. La capacidad de amar que tenemos, la capacidad de amar como Dios ama. Acercarnos en alguna medida. Bueno, y hay un deporte, hay muchos deportes en la Tierra, ¿verdad? En el mundo, pero hay un deporte que es muy practicado, lastimosamente, porque no es muy bueno, que es el deporte de la lengua, y que es la murmuración, la murmuración, el hablar de los demás. Yo creo, preparando esto, pensaba, si llegáramos a dejar de murmurar de los demás, se perdería o se ganaría, ¿verdad? Pero acabaría un gran tema de conversación entre la gente. La murmuración, que incluso puede caer en la calumnia, ¿verdad? Que la murmuración es decir, murmurar, es decir, cosas que son verdades, pero que no son necesarias que las comentemos. Y la calumnia es la mentira sobre una realidad de otra persona. Tengo un cuento que dice que Sócrates, el filósofo, un día recibió la visita de un hombre que le decía que venía a contarle algo sobre un amigo de Sócrates, ¿verdad? Y estaba todo alterado el hombre. Entonces Sócrates le contestó, ¿y has pasado esa información que querés darme ya por los 3 tamices? Y entonces el otro, asombrado, le dijo, ¿y qué son esos tamices? No sé de qué me hablas, ¿verdad? Y esos tamices, le dice Sócrates, toda información debe pasar por 3 tamices antes de compartirla con el resto. Y el primer tamiz es la verdad. Y yo pienso que con estos 3 tamices que vamos a ver, ya está, ya puedo dar por satisfecha mi clase, ¿verdad? O por satisfecha la información que les quiero pasar. Porque es muy importante, la verdad. Entonces la pregunta es, ¿estás totalmente seguro de que eso que vas a decirme es verdadero? Normalmente no estamos tan seguros. Entonces a continuación le responde, bueno, en realidad lo oí de otra persona, yo supongo que no mentirá. Vaya, le dijo Sócrates, no sabes por tanto si es o no es verdad. Vayamos al segundo tamiz, el tamiz de la utilidad. ¿Eso que me vas a contar sirve para algo? No sé, Sócrates, dijo él, supongo que es solo una opinión. Y por lo tanto no es práctico, no pasa el segundo tamiz, le dice Sócrates. Igual pasa el tercero, quizá. El tercer tamiz es el de la bondad. ¿Eso que me vas a decir le hace bien a esa persona?
Uy, no, todo lo contrario, le responde el hombre, es más bien algo malo. Entonces, si eso que me quieres decir tal vez es mentira, no sirve para nada y además hace daño a la persona en cuestión, es mejor que no me lo digas y lo guardes solo para ti. Entonces, el tamiz de la verdad, la utilidad y la bondad. Eso que el de la verdad es, ¿estás totalmente seguro de que eso que vas a decirme es verdadero? El segundo tamiz, ¿eso que me vas a contar sirve para algo? Y el tercer tamiz, ¿eso que me vas a decir hace bien a esa persona? Y yo pienso que para el deporte de la lengua es muy importante que pasemos la información por esos tres tamices. Y probablemente nos vamos a quedar calladas. Eh, bueno, entonces, ¿qué es la caridad? Es más que el amor, decíamos, ¿verdad? El amor de Dios, ¿verdad? El amor que pasa, a ver cómo decía acá, decía de manera muy linda. La caridad es poseer en nosotros el amor de Dios. Es amar como Dios ama, con su intensidad y con sus características. Entonces, decíamos ya que es sacrificado, ¿verdad? Que es desinteresado. Entonces, es un momento de pensar qué tan desinteresada es mi caridad. La caridad, decía San José María, más que en dar, está en comprender. A veces, como una muestra así más superficial de caridad, es dar cosas, dar lo que me sobra generalmente, ¿verdad? Generalmente se dan ropas usadas, cosas usadas de la casa, ¿verdad? Comida que sobra, y a eso le llamamos caridad, y es caridad, ¿verdad? Pero es mucho más que eso la caridad. La caridad es darnos, no solo dar, ¿verdad? Eso yo creo que ya hablábamos en otra clase. Entonces, ¿qué dice Jesús en relación con este mandamiento? Lo leímos hace un ratito, ¿verdad? Jesús dice, amarás al Señor tu Dios, cuando le preguntan cuál es el primer y principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y te leo de San Juan. Dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Y acá siempre me acuerdo de un chiste de Mafalda que dice, y como no nos sale eso de amarnos los unos a los otros, ¿por qué no probamos amarnos los otros a los unos? Entonces, a ver si así nos sale, ¿verdad? Porque lo otro cuesta bastante amarnos. Otra frase que dice Jesús, esto les mando, que se amen los unos a los otros. Y otra frase dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿ya? Como yo os he amado. Ahí nos pone no me viene la palabra, como el límite al que hay que llegar, ¿ya? Que es sin límite, que es ilimitado, ¿ya? Y a veces nos podemos llegar a quedar con con esa medida del amor, perdón, nos podemos llegar a quedar sin esa medida del amor que es ilimitada. Y pensar que el amor es dar cosas al que toca el timbre y me pide algo, o el que me limpia el vidrio, encima me enojo, eh, el que no sé qué, y eso es caridad. Esa es una manifestación externa de la caridad. Y a ver si encuentro, porque leí pero no marqué, una frase
un encuentro de la Madre Teresa de Calcuta con un obispo. Y entonces le pregunta, ¿cómo hace para hacer esto de servir a los pobres y estar con los más pobres y los más necesitados? Y entonces la Madre Teresa le mira y le dice, ¿cuánto tiempo de oración hace usted? Y, ay, a ver si encuentro, que es muy lindo. Y entonces el otro no le deja ni responderle, ¿verdad? Le dice que le llamó la atención porque él le pregunta esto, ¿verdad? Porque él le había dicho otra cosa. Entonces le dice la Madre Teresa, lo que pasa es que nosotros, me estoy acordando, nosotros somos tan pobres que tenemos que robarle a Dios el amor para poder ayudar a los pobres. Y ese amor le robamos en la oración. Si no estamos unidos a Dios, no podemos servir, o sea, ella, ¿verdad? Que sirvió a los pobres más pobres, no podría hacerlo, ¿verdad? Si no rezara. Y ahí, como no encuentro la ficha que tengo, que sí que tengo acá en el celular, no me acuerdo exactamente, pero le dice algo así como que ella reza 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde para poder servir al prójimo, servir a los pobres, ¿verdad? Entonces, seguimos con buscar el bien del otro, ¿verdad? Buscar el bien del otro. Está muy lejano a lo que es el sentimentalismo, ¿verdad? Que también ya hablamos la vez anterior. Pero acá, la caridad es la virtud reina, la virtud principal, el distintivo de los auténticos cristianos. Y la caridad es una virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La caridad le da vida a las demás virtudes, pues es necesaria para que éstas se dirijan a Dios. O sea, todas las virtudes tienen que ser por Dios. O sea, ese dar lo que sea al prójimo tiene que ser por amor a Dios. Si no, se queda en filantropía, ¿verdad? En una cuestión humana. Yo puedo, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo ser amable solo con el fin de obtener una recompensa, ya sea la amabilidad del otro, ya sea algo material o algo, lo que sea, ¿verdad? Y sin embargo, la amabilidad tiene que ser desinteresada, ¿verdad? Por amor a Dios, por amor a los demás. Sin la caridad, esas virtudes están como muertas, están como vacías, es como coser sin hilo. Qué ridículas seríamos si nos pusiéramos a coser algo y no nos olvidáramos de poner el hilo, ¿verdad? O sea, no tiene ningún sentido. Y así son las virtudes, el ejercicio de las virtudes sin amor a Dios. El amor no es un sentimiento bonito, como con una carga romántica de la vida. Es buscar el amor del otro, perdón, el bien del otro, el bien, que ya dije varias veces, espero que se les grabe. Amor desinteresado, desear y hacer el bien del otro, aunque no nos proporcione ningún beneficio, porque se desea lo mejor para el otro. Y el interesado es cuando amo al otro por los beneficios que esperamos obtener. Y ahí solamente nosotras podemos saber cuándo realmente estamos amando desinteresadamente. La caridad permite amar al prójimo con la capacidad de amar de Dios. Y a Dios hay que amarle sobre todas las cosas, dijimos ya en la clase pasada, lo sabemos de memoria, solo que a veces
pasamos por encima de esto diciendo, sí, sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Acá encontré una clasificación de amor que nos puede ejemplificar para darnos cuenta de cómo tenemos que amar. El amor puede ser de 3 tipos: apreciativo, sensible o efectivo. Apreciativo, cuando la inteligencia comprende que Dios es el máximo bien, y esto es aceptado por la voluntad. Sensible, cuando el corazón lo siente. Y efectivo, cuando lo demostramos con acciones, ¿verdad? Para que sea verdadero amor, es necesario que sea apreciativo y que sea efectivo. Aunque no sea sensible, ya que es más fácil sentir las realidades materiales que las espirituales, ¿verdad? Entonces, acá podemos recordar 3 pecados contra el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. En primer lugar es el odio a Dios, ¿verdad? Que evidentemente no nos va a tocar con la gracia de Dios. Es el pecado del diablo, de Satanás, ¿verdad? Y de los demonios. Y de las personas que tratan con ellos, con Satanás, ¿verdad? Se manifiesta en las blasfemias, en mentir, en hablar en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de las cosas santas, ¿verdad? Maldiciones, sacrilegios, el famoso, ¿cómo se llama? Esto que se hace con la yeta me sale, pero no es yeta. Bueno, que se hace con el demonio, ¿verdad? Que se le hace daño a las personas con eso. La pereza espiritual es otra. El odio a Dios, la pereza espiritual, que es cuando el hombre no le encuentra el gusto a las cosas de Dios. Es más, las consideran aburridas y tristes. Aquí se encuentra la tibieza, la frivolidad o superficialidad. La pereza espiritual. Y la última, por decir esta clasificación, el amor desordenado a las criaturas. Eso muchas veces, de eso muchas veces no somos conscientes, o no, sí, no somos conscientes, que es cuando primero que están las criaturas, primero que Dios y su voluntad, perdón, primero que Dios y su voluntad. Estas personas están estas personas o cosas, antes que Dios y que su voluntad. Y entonces eso es muy importante que no sea así, ¿verdad? El amor al prójimo tiene que ser universal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? A todo el mundo. Lógicamente uno ama más, y de hecho es lo que Dios quiere, ¿verdad? A los próximos, que eso significa prójimo, el más próximo, ¿verdad? Pero ese amor tiene que ser universal a todos los hombres porque son criaturas de Dios, son hijos de Dios en nuestro caso, ¿verdad? Incluso a los pecadores, como hacía Cristo, ¿verdad? Lógicamente tratando de volverlos a Él, volverlos a, esto, a la vida cristiana, ¿verdad? A estar con Él. Tiene que ser sobrenatural. Se ama a Cristo en el prójimo, por su dignidad especial como hijo de Dios. Y esto es, hago hincapié en esto porque a veces nos podemos llegar a quedar en la filantropía de lo que es el amor al prójimo. Nos gusta mucho la solidaridad, que es el hombre por el hombre, ayudar al otro. Está muy bien y es algo maravilloso y algo querido por Dios, pero por amor a Dios, ¿verdad? Se ama a Cristo en el prójimo, porque Cristo está en el prójimo. ¿Se acuerdan ese momento en el que Jesús le derriba del caballo a San Pablo y le dice, soy yo a quien tú persigues? Y realmente San Pablo le estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Entonces ahí Jesús demuestra cómo él se hace
se hace solidario, se hace uno. Se hace uno con cada persona cristiana, con cada cristiano. Ordenado también tiene que ser. Debe amar más al que está más cerca. Y a veces pasa lo contrario. Con el que está más cerca uno se pelea más. Porque ahí uno deja al descubierto todos sus defectos, no lucha suficiente. Está más cerca. ¿Quién está más cerca? El esposo, la esposa, el hermano, la hermana, el hijo. Un hijo enfermo, por supuesto, uno le atiende mucho más que a los que están sanos. Tiene que ser interna y externa. Tiene que abarcar, por tanto, pensamientos, palabras y obras. Externa e interna. Y después las manifestaciones de amor, ese amar al prójimo como a uno mismo. Hay un libro que se llama Mero Cristianismo, que es un libro muy bueno, escrito por este señor que era muy amigo de Chesterton. Él se llama Carl Lewis. Y dice en este libro, en una de las partes, dice, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces él se pregunta, ¿cómo será que yo me amo a mí mismo? Porque así le tengo que amar al prójimo, ¿verdad? Entonces ahí él concluye, después de una serie de ideas, ¿verdad?, que se va dando vueltas, concluye que no siempre tiene un sentimiento de cariño o afecto hacia sí mismo, que es lo ideal, ¿verdad? Hay que tener autoestima buena, normal, sana, ¿verdad? Ni baja ni alta. Un sentimiento de cariño o afecto, no siempre tengo un sentimiento de afecto o cariño hacia mí. Ni siquiera gozo siempre de mi propia compañía, dice. Así es que aparentemente ama a tu prójimo no significa siente cariño por él o encuéntrale atractivo, lo que a veces nosotros pensamos que es así, ¿verdad? Entonces, el afecto que tenemos hacia una persona facilita que vivamos con ella la caridad, porque nos es más fácil, facilita, ¿verdad? Pero el afecto no es la caridad, el afecto es la acción que yo hago con esa persona. Buscar su bien. Entonces, él concluye, después de todas estas cosas que dice, que probablemente no nos da el tiempo a leerlas todas, concluye que lo que concretamente él hace consigo mismo es buscar siempre, siempre, siempre su bien, ¿verdad? Siempre busco mi bien, busco estar cómoda, busco estar sin hambre, estar comida, estar dormida, lo que me hace bien, mi bien. Entonces, ese es el amar al prójimo como a uno mismo. Por eso es amar, amar al prójimo a uno mismo es buscar su bien, ¿verdad? Y después dice, la otra idea así muy buena es que hay una expresión también cristiana que dice que tenemos que odiar la mala acción que hace una persona sin odiar a la persona. Entonces, ¿cómo hacer para separar la acción de la persona? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Una persona habla mal de mí. Entonces, está mal y no me gusta que haya hablado mal de mí, me molesta que haya hablado mal de mí, pero separo de lo que es la persona. No me molesta esa persona, me molesta lo que hizo. Y eso es muy complicado de hacer. Pero dice, años después me di cuenta de que había una persona a quien yo le había estado haciendo eso durante toda mi vida, yo mismo. Entonces, ¿cómo odiar a un hombre? ¿Cómo odiar lo que un hombre hace y no odiar al hombre? Y entonces concluye, sin importarme cuánto pudiera disgustarme mi propia cobardía o engreimiento o codicia, seguía amándome.
De hecho, la razón exacta de que yo odiara esas cosas es que amaba al hombre. Justo por eso, justo porque me amaba, me dolía encontrar que era la clase de persona que hacía esas cosas. Bueno, no sé si esta última parte me siguieron, pero es muy importante darse cuenta de que amar al prójimo no es encontrarle simpático. Una persona que es antipática, entonces yo le tengo que amar, entonces tengo que decir que es simpática. No, no, porque la verdad es una, ¿verdad? Entonces, es importante darse cuenta de que amar al prójimo es perdonar. La máxima manifestación de amor al prójimo es perdonar. Y hay personas que de pronto no quieren comprometerse en perdonar y dicen, pero para eso ya está Dios. Dios perdona. Eh, y en realidad, el perdón es divino, pero Dios nos hace partícipes de esa capacidad de perdonar justamente porque es el amor, ¿verdad? Entonces, perdonar es cancelar la deuda que tiene la otra persona conmigo, la que sea, ¿verdad? Hace poco una persona, a cuento de nada, me trató muy mal frente a muchas personas. Y después, que eso nos puede pasar, ¿verdad? Tanto ser sujeto pasivo como activo, ¿verdad? Y después me pidió disculpas. Disculpas, no perdón. Porque disculpas es decir, no tuve la culpa. Sacame la culpa, ¿verdad? Pero el perdonar es, tengo la culpa, pero sacámela, ¿verdad? Perdóname. Y el perdón es de Dios, pero Dios nos da la capacidad de perdonar. Y es un modo de grande, grande, grande de querer. La corrección fraterna es otro gran modo de querer. Corregir con cariño, corregir, ¿cómo se llama? Discretamente, prudentemente. Acercar a las personas a Dios es otro modo de quererlas, ¿verdad? Porque es lo más importante que podemos hacer. Bueno, y así rápidamente nos quedan 5 minutos. Los pecados contra el amor al prójimo. El odio, por supuesto, la venganza, el resentimiento, el guardar resentimiento. Decía San José María que la gente puede llegar a tener su lista de agravios. Esta persona me hizo esto en el año 2000, ¿verdad? Esta persona me hizo esto no sé cuándo. Desearle el mal al prójimo. La envidia, que es pena del bien ajeno o alegría con el mal ajeno, ¿verdad? No es que yo quiero tener lo que ella tiene, ¿verdad? Eso es natural, ¿verdad? Es el enojo que nos produce algo interior que hace que me moleste que esa persona tenga. No tanto que yo quiero tener, pero lo que no quiero es que ella tenga, ¿verdad? Después, la cooperación a hacer un acto malo, que es participar en el pecado ajeno. Y después las peleas, las discusiones, los enojos, todo eso va en contra, ¿verdad? Y esta virtud tiene una parte muy activa, ¿verdad? O sea, es buscar el bien, que no es solamente dejar de hacerle daño, ¿verdad? Y por otra parte, ver a las personas como hijas de Dios, ¿verdad? Hijas de Dios, esa persona, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta persona con la que me cruzo, con la que estoy, con la que coincido, con la que habitualmente me encuentro? Y, y así ir creciendo, porque en la vida eterna, en el examen, decíamos la clase pasada, que hay un único examen, perdón, un único tema de examen, que es cómo amamos al prójimo. Y las personas con las que nos cuesta más
es justamente donde Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste para amar a esa persona que te costaba más? Me costaba más por lo que sea, ¿verdad? Porque tenía un defecto, ¿verdad? Justamente están los que ya no me alcanzó el tiempo para comentarles, las 7 obras de misericordia corporales y espirituales. Entonces eso queda para tarea para el hogar, ¿verdad? De cada una. Esto de buscar las obras de misericordia en la web, ¿verdad? Porque sale rápidamente, les van a salir. Y quizá, si les parece, comentamos la próxima clase, ¿verdad? Comentamos un poco la próxima clase esas obras de misericordia, porque son los modos concretos de amar, ¿verdad? Costa que los conocemos, los externos son los que dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino, visitar a los presos, cosas. Y después me acordé de esto porque uno de ellos es soportar los defectos ajenos con caridad, ¿verdad? Entonces, esa es una obra de misericordia espiritual, ayudar al que no sabe. Y entonces, bueno, a ver si cada una piensa, ¿cómo puedo crecer en esta virtud? ¿Cómo puedo crecer en la virtud de la caridad? Con estos datos, ¿verdad? Algunos nuevos, algunos recordados quizá, para amar más y mejor. Y hasta aquí, chicas.